Una pasión mundial. Crónicas de las Copas del Mundo. Capítulo 1. Uruguay 1930. El fútbol me recuerda a viejos e intensos amores, porque en ningún otro lugar como en el estadio se puede querer u odiar tanto a alguien. Françoise Sagan, escritora francesa. La batalla del Río de la Plata. Con la ausencia de las potencias europeas, y con Brasil un escalón por debajo, muy pronto los uruguayos supieron que el equipo a vencer sería Argentina. Los albicelestes la pasaron mal desde el mismo debut, pues ambas selecciones tenían varias cuentas pendientes, con agresiones dentro y fuera de la cancha, y hasta con saldo de heridos. La mecha esta vez se encendió contra Francia cuando el árbitro brasileño Almeida Rego terminó el partido faltando 6 minutos. Molestos con la decisión, los hinchas uruguayos invadieron el terreno de juego. Y la agresividad mostrada contra los jugadores argentinos llegó a tal extremo que su goleador Roberto Cherro del susto terminaría desmayado y sufriría ataques de pánico que lo marginarían del resto del torneo. Sin embargo, lo más grave se vivió cuando ambas selecciones sellaron su pase a la final con sendas goleadas. Además de reventarles las ventanas con una lluvia de piedras, su figura Luis Doble Ancho Monti recibió un anónimo, con amenazas de muerte contra él y su familia. Si juega Monti, morirá. Aterrado, el hasta entonces guapo del equipo albiceleste aseguró que no jugaría y solo lograrían convencerlo el día de la gran final. Tan esperada como temida fue la final disputada entre Uruguay y Argentina. Ello explica que el árbitro belga Jan Langenus pidiera custodia personal y un seguro de vida en beneficio de su familia, y que Carlos Gardel, que le había cantado a las dos delegaciones y era ídolo en ambos países, no se atreviera a presenciarla en el centenario. A pesar de la fraternidad inicial en el saludo previo de los equipos y entre los capitanes, el partido se jugó con mucha resiedumbre, especialmente del lado uruguayo. Cuentan que tras terminar en ventaja al concluir la etapa inicial, en el vestuario argentino, se vivieron momentos llenos de dramatismo, pues los jugadores llegaron a temer por sus vidas. Luis Monti les diría entonces: muchachos, estoy marcado, pongan ustedes porque yo no puedo. En tanto Paternoster soltó un resignado: mejor que perdamos, si no aquí morimos todos. Por su parte, camino a los vestidores, el ánimo uruguayo iba por la vereda contraria. Eran hombres que no aceptaban ser derrotados. Lorenzo Fernández fue el primero en hablar. Si perdemos, los mato a todos. Y el capitán José Nasazzi lo respaldó. El gallego los mata y yo los entierro. Sin analizar si los temores de los argentinos fueron justificados o una excusa tras la derrota, lo concreto es que, como diría posteriormente el árbitro Jan Langenus, los uruguayos estuvieron imparables en el complemento y terminaron ganando 4-2. Al finalizar el juego, mientras todo Uruguay festejaba y algunos de sus hinchas paseaban un ataúd con los colores albicelestes, en Buenos Aires un grupo de exaltados le tiraba piedras al consulado uruguayo. Además de la ruptura entre ambas federaciones, las relaciones entre los dos países sufrieron tal deterioro que los gobiernos estuvieron a punto de romper sus relaciones diplomáticas. Suscríbete, nos ayudarás mucho en este nuevo proyecto.
repóquer de ases de la generación dorada. 5 futbolistas identifican a la irrepetible generación uruguaya de los años 20 y 30 del siglo pasado. Nasazzi, Andrade, Scarone, Castro y Sea. Todos ellos campeones de América, olímpicos y del mundo. José Nasazzi era un defensor fuerte, veloz, de gran recuperación y excelente ubicación. Por su personalidad y coraje fue conocido como el Mariscal. Se le considera el capitán histórico de la Celeste. Firme para defender y hábil para atacar, José Leandro Andrade hizo sensación en Europa, tanto por su talento como por ser el primer futbolista de color que veían. La admiración llevó a que lo bautizaran como la Maravilla Negra. Su gran habilidad con las dos piernas y su notable precisión hicieron de Héctor Scarone un goleador implacable. Apodado El Mago, es para muchos el mayor crack de la rica historia uruguaya. Tenía 13 años Héctor Castro cuando una sierra eléctrica le cortó parte del antebrazo. Pero lejos de impedirle su destino de crack, el divino Manco utilizaba su muñón para impedir que sus rivales saltaran o para golpearlos, y lograba así más chances de anotar. José Pedro Sea, el vasco para todo el mundo, nació en España y llegó a Uruguay siendo apenas un niño. Cuentan que sus pases eran medio gol, pero cuando más se necesitaba, aparecía él para convertir. Es el único jugador uruguayo que disputó todos los partidos en los Olímpicos del 24 y el 28 y en el Mundial del 30. El destino cruel de dos símbolos. Dos íconos del primer mundial tuvieron un triste final. El primero de ellos fue el Conte Verde, transatlántico italiano donde viajaron 3 de las delegaciones europeas a Uruguay, además de la selección de Brasil, que se embarcó en Río de Janeiro. Este buque comenzó sus operaciones haciendo la ruta entre Génova y Nueva York. Pero en 1938, un año antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, se le daría una misión humanitaria. Fue utilizado para transportar a Shanghái, en China, a judíos alemanes y austriacos perseguidos por los nazis. Echado a pique por los italianos durante la guerra, en 1943 los japoneses lo reflotaron y lo restauraron. Ya rebautizado con el nombre de Kotobuki Maru, fue utilizado como buque de guerra. La vida útil de este barco, que fue protagonista de la historia del primer mundial, terminó un año después, cuando fue hundido por un bombardero estadounidense. Por otra parte, 2 estadios comparten el honor de haber inaugurado el primer mundial: el de Pocitos y el Gran Parque Central. Por 4 minutos de diferencia, el francés Lucien Laurent es el autor del primer gol en los mundiales. Y por tanto, al estadio de Pocitos le cabe el honor de haber sido su escenario. Pero en nombre del progreso e ignorando su valor histórico,
fue demolido entre los años de 1937 y 1946. No obstante, la mala noticia tuvo un final feliz en 2006, gracias al arquitecto uruguayo Héctor Beneš. Tras 5 años, logró ubicar el antiguo estadio entre las calles actuales de la ciudad. Un par de esculturas con nombres bien futboleros le señalan al mundo 2 sitios icónicos de ese estadio. La primera de ellas bautizada como 0-0 y pelota al medio. Está ubicada en el círculo central donde el mexicano Felipe Rosas hizo el saque inicial. La segunda escultura fue llamada Donde duermen las arañas y está en el lugar que ocupaba el arco en el que Lucien Laurent convirtió el primer gol de los mundiales. Lo que quedó en el tintero: curiosidades, anécdotas, datos. Su creador, el artesano francés Abel Lafleur, la llamó diosa de la victoria, pero en 1946 se le cambió el nombre por el del creador del torneo, Jules Rimet. En 1970, Brasil la ganó de manera definitiva, pero fue robada en 1983 y se cree que los ladrones la fundieron. Fue diseñado por el artista uruguayo Guillermo Laborde. Muestra un arquero atrapando un balón en una de las esquinas de la portería, con un enorme número 1 rojo del lado izquierdo. Los más usados fueron el T-Shape, preferido por Uruguay, una pelota de 12 paneles con forma de letra T. En su interior tenía una vejiga animal que, una vez inflada, se protegía con unos cordones de tiento ubicados en la superficie. Los argentinos estaban más acostumbrados al modelo Players. Los 2 balones eran de fabricación británica. El goleador, Guillermo Stabile, 8 goles. Es el único mundial jugado por invitación y donde América tuvo más equipos, 9, que Europa, 4, además de disputarse en una sola ciudad, Montevideo. Los bolivianos llevaban estampada en su pecho una letra para que al formarse se leyera Viva Uruguay, pero en su debut no contaron con los problemas estomacales de quien tenía la tercera letra U, y por eso, al posar para los fotógrafos, formaron la frase Viva Uruguay. El boliviano Ulises Salcedo fue el técnico de la selección de su país, pero también actuó como árbitro en el Argentina-México y fue juez de línea en varios encuentros, incluida la final. Como los balones estaban fabricados con cuero duro y tenían las costuras por fuera, algunos futbolistas utilizaban boina para protegerse la cabeza. Estados Unidos fue dirigido por un escocés, además de que 5 jugadores eran de esa nacionalidad y 1 era inglés. Terminó tercero, pues el otro derrotado en semifinales, Yugoslavia, no quiso disputar por este puesto, porque, según ellos, contra Uruguay les habían anulado un gol legítimo. En la final, como Uruguay y Argentina querían utilizar su balón, salomónicamente el árbitro Jan Langenus realizó un sorteo para jugar un tiempo con cada pelota. Próxima publicación, capítulo 2, Italia 1934, Azzurros, la victoria o la vida. Luis Monti, morir por la camiseta. Sigue con nosotros en este apasionante viaje. Por favor, déjanos tu comentario, será muy importante.